Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica del Alfaro de Manabí, de la carrera de Ingeniería Eléctrica, de la materia de Teoría de Circuito, la cual es impartida por la ingeniera Giselle Velázquez. Este es un video ilustrativo, el cual abarca el tema de supermallas. Cabe recalcar que somos el grupo número 3, que está conformado por los estudiantes Delgado Vélez Emily, Guadamuz Delgado Christopher, Muñoz Mantilla Nixon y Chila Savera Christopher Santiago. A continuación, damos una breve introducción a lo que es supermallas. Introducción a supermallas, la cual se realiza una breve ilustración acerca del método de análisis de supermallas, técnica basada especialmente en la aplicación de la ley de Kirchhoff para voltaje alrededor de una trayectoria, la cual procede a realizarse los cálculos de manera escrita de los valores de voltaje, corriente y potencia de cada elemento del circuito alrededor de un camino cerrado, debido a que una ruta cerrada se obtiene comenzando en un nodo y regresando a él sin pasar por los nodos intermedios varias veces. La ley de Kirchhoff de voltaje establece que la suma de todas las diferencias de potencial después de cualquier circuito cerrado de la red debe ser igual a 0. Para resolver supermallas tenemos dos pasos, el cual en el caso de que se encuentre una fuente de corriente entre dos mallas se puede crear un tipo de supermalla a partir de estas dos. Por lo tanto, la fuente de corriente está en el interior del supermalla, debido a que de este modo se reduce el número de mallas para que una fuente de corriente presente. Un paso 2 también sería, si la fuente de corriente se ubica en el perímetro del circuito, entonces se ignora la malla, simplemente en la cual se encuentra. Para esto, se decide que la trayectoria de una corriente de supermalla es cualquier malla abierta resultante, que incluya dos o más corrientes de lazo. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice encontrar el valor de I sub 0 analizando la malla. I sub 0 se encuentra en la parte de aquí. I sub 0. Listo. Entonces, primer paso, voy a definir el sentido de mis corrientes. Para ello, veo la polaridad de mi fuente de voltaje. Este lado de acá es positivo, este lado de acá es negativo. Entonces, mi corriente I1 va a ser de esta manera. Esto es I1. I2 va a tener la siguiente manera. I2 y I3. Listo. Ahora el segundo paso va a ser cortocircuitar mis fuentes de corriente. Quedándome la siguiente supermalla. Aquí voy a volver a graficar mis corrientes. Esta se va a sobreentender que es I1. I2 la voy a graficar con este color de aquí. E I3 con el color de acá. Listo. Ahora, conociendo yo que la corriente solo circula por lo que es un circuito cerrado, yo puedo decir que en esta resistencia de aquí, mi corriente va a ser 0. ¿Por qué? Porque este nodo está abierto, entonces no va a existir corriente en la parte de aquí. Únicamente va a
existir corriente en mi resistencia número 1, aquí hay un error de tipeo, perdón, esto es 1 y esto es 2. Listo. Como decía, solo va a existir corriente en mi resistencia 1 y en mi resistencia 2. Entonces, por ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes que entran va a ser igual a la sumatoria de voltajes que salen, o a la de mi fuente original, se podría decir. Entonces voy a tener la fórmula es I por R es igual a voltaje, ¿verdad? Entonces yo tengo mi resistencia de 4 kilómetros por I1, que es la corriente que va a circular por esta resistencia, que es lo que tengo aquí. Ahora, mi resistencia 2, que es de 4 kilómetros igualmente, por la corriente que circula por ella, que es I3. Esto, como ya dijimos, en esta resistencia no va a existir corriente, entonces por ende va a ser 0. Y aquí esto va a ser igual a 12 voltios. Listo. Ahora, ¿yo qué hago acá? El siguiente paso es que yo dividí esta expresión para 1 sobre 4K, o sea 4 kilómetros, eliminando así mi resistencia en la corriente 1 y en la corriente 3. Y al dividir yo mi voltaje de 12 voltios para una resistencia de 4 kilómetros, estoy haciendo que voltaje sobre resistencia va a ser igual a una corriente. Entonces me va a quedar 12 voltios dividido para 4, eso me queda que a 3 miliamperios. Entonces me va a quedar, esta va a ser mi primera ecuación, que va a ser I1 más I3 es igual a 3 miliamperios. Ahora mi ecuación de restricción 1. Para ello voy a volver a mi malla original y me voy a enfocar en esta fuente de corriente de aquí. Esta tiene una polaridad en este sentido. Este lado va a ser mi positivo y este lado va a ser mi negativo. Entonces, la corriente que tenga el mismo sentido va a ser la que va a ser positiva, y la que tenga el sentido contrario va a ser negativo. ¿Qué corrientes pasan por esta fuente de corriente? I2, que tiene el sentido de la fuente, entonces I2 va a ser positivo. Menos, ¿por qué menos? Porque I1 va al contrario de la polaridad de la fuente, menos I1. Esto va a 2 miliamperios. Esta es mi ecuación 1, o bueno, mi ecuación de restricción 1, o mi segunda ecuación. Para mi ecuación de restricción 2 o ecuación 3, me voy a enfocar en mi segunda fuente de corriente, que es de 4 miliamperios. Entonces lo mismo, esta va a tener la siguiente polaridad, esta va a ser positiva y este lado va a ser negativo. Entonces la corriente que ingrese por el que tenga la misma polaridad que esta va a ser mi positiva, y la que ingrese al contrario va a ser negativa. Entonces la corriente I1 tiene el mismo sentido, entonces va a ser positiva, menos I3 porque va al contrario de la fuente de corriente, y esto va a ser igual a 4 miliamperios. Esta es mi ecuación número 3, esta es mi ecuación número 2. Ahora, ¿yo qué hago? Para encontrar el valor de I sub 0 debemos encontrar I2. ¿Por qué? Porque I2 va a ser la corriente que también va a circular por este cable de aquí, en este sentido. ¿Y qué sentido tiene I sub 0? Es el mismo sentido que tiene I2. Entonces yo al encontrar mi corriente 2 también voy a encontrar I sub 0. Entonces me voy a enfocar en mis ecuaciones, que primeramente voy a hallar una corriente para poder hallar I2. Como me puedo fijar aquí, I2 viene con respecto a I1, y mis otras dos ecuaciones
yo tengo I1. Entonces voy a reducirlo, teniendo lo siguiente: I1 más I3 va a ser igual a 3000 amperios, I1 más I3 menos I3, perdón, va a ser igual a 4000 amperios. En este caso voy a sumarlas. Yo al sumarlas me quedaría I1 más I1, 2I, más I3 menos I3, estas se anulan y se hacen 0, y 3000 amperios más 4000 amperios, 7000 amperios, quedándome lo siguiente: 2 veces I1 va a ser 7000 amperios. Para ello yo voy a despejar I1, el 2 que está dividiendo, el que está multiplicando, perdón, lo paso a dividir. Entonces me queda que I1 va a ser igual a 7000 amperios por 1/2, y eso me da que el valor de mi I1 va a ser 3.5 miliamperios. Ya, yo al haber hallado I1 lo puedo reemplazar en mi ecuación de restricción 1, donde tengo I2 e I1. Al reemplazar yo su valor, tengo que I2 menos 3.5 miliamperios va a ser igual a 2 miliamperios. Paso este menos 3.5 miliamperios a sumar al otro lado, me queda que I2 va a ser igual a 2 miliamperios más 3.5 miliamperios, y mi valor de I2 va a ser 5.5 miliamperios. Como al principio dije, al encontrar I2, aquí también hay un error de tipeo, aquí va I2. Al encontrar I2, yo puedo decir que va a ser la misma corriente de I sub 0. Entonces I sub 0 va a ser 5.5 miliamperios. Eso es todo, gracias. Muy buenas, ingenieras. Yo realizaré el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 nos da como enunciado encontrar el voltaje en X de la resistencia 2 y las corrientes. En este caso haríamos 6 pasos. 1. Aplicar la trayectoria de corriente de acuerdo al análisis de Maya. Bueno, tendríamos corriente I sub 1, corriente I sub 2, corriente I sub 3. En este caso tenemos una fuente de voltaje. Ya. 2. Signo de polaridad con análisis de Maya. Esta polaridad iría, como solo tendríamos una fuente de voltaje, el voltaje iría del lado positivo y hasta terminar en el negativo. Entonces, nuestra polaridad sería en dirección a la manecilla del reloj. Bueno. 3. Sustituir fuentes de corrientes por circuitos abiertos. Pero primero tendríamos que realizar o ver que en estas 3 mallas tenemos una fuente de corriente que es 3 amperios. Entonces, como tenemos 2 mallas, que de la malla I sub 1 y I sub 3, entonces haríamos I sub 1 menos I sub 3 es igual a la fuente de corriente, que es igual a 3 amperios. Entonces, despejamos, queremos conocer el valor de I sub 1 es igual a 3 amperios más I sub 3. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. ¿Qué procedemos a hacer luego? Lo que vamos a proceder a hacer es un cortocircuito, y como tenemos esta fuente de corriente, también afecta a la resistencia número 5, que es igual a 8 ohmios, y no caería el voltaje, entonces no tomamos en cuenta. En este lado iría, en esta malla iría la corriente I sub 1 y la corriente I sub 3. Esta otra malla es la corriente I sub 2. Entonces analizaremos que la sumatoria de voltaje es igual a 0. Paso número 4. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a las supermallas utilizando una ecuación que relaciona las corrientes de mallas con las corrientes de fuente. Entonces, esta es nuestra corriente de fuente.
vamos a analizar la primera malla. La primera malla saldría del voltaje, de la fuente de voltaje, que sería 10 voltios igual, que pasa por la resistencia 5 en esta malla. Claro, estamos analizando esta malla y en esta malla encontramos la corriente I sub 1 menos I sub 2. También encontramos la resistencia 2. Como estamos analizando esta primera malla, I sub 3 menos I sub 2 más 9 I sub 3. Entonces, aquí lo que sería es sumar, se suman. En este caso, como tenemos I sub 1 en la primera ecuación, reemplazamos. Se multiplica, quedaría 15 más 5 I sub 3, se suman, este pasa al otro lado y esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, como ya habíamos hecho el análisis de la primera malla, haremos el análisis de la segunda malla. Entonces, no tenemos el voltaje en la segunda malla, analizar ceros igual a las resistencias que pasan. La resistencia 1 pasa a la corriente 1, la corriente 2 menos la corriente 1, porque estamos analizando de esta malla, más la corriente 2, la resistencia 2 que pasa a la corriente 2 menos la corriente 3, y la resistencia 3 que sería 6 ohms. Se suma y como tenemos también I sub 1, reemplazamos de la primera ecuación. Se multiplica, este pasa al otro lado, esto de aquí se restan, nos quedaría la tercera ecuación. Ya, paso número 5, hacer un sistema de ecuaciones, ya lo realizamos. Y paso número 6, resolver el sistema de ecuaciones. ¿Con qué método? Con el método de sustitución. Lo podemos realizar de diferentes métodos, pero que llegamos a la respuesta, tenemos que llegar a la respuesta todos igual. Ya, entonces como queremos ver el valor, podemos ver el valor de I sub 2 o el I sub 3. Entonces este de aquí pasa a dividir y conocemos la siguiente ecuación, que es la ecuación número 4. Entonces reemplazamos en la ecuación número 3, como esta también tenemos I sub 2, se reemplaza. Los que nos molesta este menos 6, lo multiplicamos toda la ecuación por menos 6. Esto se eliminaría y quedaría multiplicando con el numerador. Entonces nos quedaría de esta manera. Se suman, pero quedan con el signo mayor. Este pasa al otro lado con el signo contrario. Y I sub 3 es igual a 0,68. Como tenemos el valor de 0,68, lo que nos quedaría es reemplazar 5 menos 16 por I sub 3. Como ya tenemos I sub 3, reemplazamos y el valor de I sub 2 es 0,98. Y en la primera ecuación tenemos I sub 3, como ya sabemos también el valor de I sub 3, nos quedaría reemplazar y sumamos. Y el valor nos quedaría 3,68. Sí. Como queremos también saber el valor del voltaje en X, del voltaje que pasa en esta resistencia, que sería la corriente que pasa, que es I sub 2 menos I sub 3, como ya tenemos el valor de las corrientes, restamos, lo multiplicamos por 2 y nos quedaría que el voltaje que pasa en la resistencia número 2 es 0,6 volts. Gracias. Tenemos el siguiente ejercicio donde lo que vamos a realizar es calcular la corriente I1, corriente I2 y el voltaje en ohm. Para eso tenemos el circuito eléctrico, que se nos presenta de la siguiente manera: voltaje de 12 voltios, una resistencia de 75 ohms,
otra resistencia de 25 ohmios, otra resistencia de 10 ohmios, un voltaje de 7 voltios, otra resistencia de 35 ohmios, otra resistencia de 15 ohmios y una corriente de 2.5 amperios. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer va a ser usar el método de supermallas. Como sabemos, tenemos dos mallas, una aquí, mientras se encuentra de este lado. Vamos a hacer de dos supermallas debido a que ambas mallas están compartidas por una sola fuente de corrientes. Bueno, para eso usaremos la ley de Kirchhoff y la sumatoria de voltajes, que establece que la suma de voltajes es igual a 0, igual se podría reescribir de la manera I por R, que es lo mismo, igual a 0. Al tener dos mallas, sabremos que vamos a tener dos ecuaciones. Bueno, y vamos a decir que nuestra I1 y 2, por tema de facilidad, le vamos a dar la asignación de la manecilla de reloj, la dirección, o sea que va a coger afuera la manecilla del reloj, izquierda-derecha. Y vamos a decir que nuestra I1, al pasar por esta fuente de corriente, va a bajar y nuestra I2 va a tender a subir. Y es por eso que I2, vamos a poner I2 menos I1, y eso va a ser igual a la fuente de nuestro voltaje. Y bueno, de esa manera ya tendremos nuestra ecuación 1. Y ya para encontrar nuestra ecuación 2 usaríamos supermallas. Supondríamos que esta fuente de corriente no existe y que fuera una sola malla. Y lo que hiciéramos es tener una sola fuente que corra a favor de la manecilla del reloj, izquierda-derecha. Asimismo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, así consecutivamente. Aquí sería negativo, positivo, y ya comenzaríamos a reemplazar los valores. Serían 75 por la corriente I1, que es la que circula aquí, 75 más 25 más 10 I2, porque es la corriente que circula en I2, 7 más 7 de voltaje, más 35 I2, más 15 I1 y menos 12, porque esta va de negativo a positivo, igual a 0. Hacemos la suma de todo esto, nos da 115 I1, 45 I2 y menos 5. Ahí lo siguiente que procedemos es menos 115 más 45, y el 5 que estaba negativo lo pasamos positivo después del igual. Ya. Y lo siguiente que pasemos a reemplazar es I2. I2 igual menos I1, esto es de la ecuación 1. Y reemplazamos el I1, lo pasamos al positivo. Y ya. Y ponemos después en la ecuación número 2. Ponemos 115 I1 más 45, y donde I2, que se supondría que tendría que ir aquí, lo reemplazamos con ya del resultado que nos dio acá, de este 22.5 más I1 igual a 5. Ahí 115 I1, y procedemos a multiplicar 45 por 2.5, 125.5 más 45 por I1, 45 I1, 5 igual a 5. Realizamos la suma que se encuentra 115 y 45 y 1,
y nos dar un resultado de 160. Este 125 que está positivo de este lado lo vamos a pasar a negativo al otro, que nos va a dar un resultado de un resultado de 100 menos 107.5 y 1. Y el 160 que está multiplicando a I1 lo pasamos a dividir, lo cual I1 nos va a quedar un resultado de menos 0.66 amperios. Ya, ahí ya tendríamos nuestra corriente I1. Y para I2 ya tenemos la fórmula que despejamos de esta manera. Aquí I2 es igual a 2.5 más I1. Y para eso, ya como tenemos I1, reemplazamos el valor I2 es igual a 2.5 menos 0.66, lo cual nos da un valor de 1.84 amperios. Ese sería nuestro valor de nuestro 1.8 de nuestra corriente I2. Ya, y ya de esta manera podríamos comprobar que, por ejemplo, I2 al principio asignamos una dirección a favor de las manecillas. Eso respecto a nuestro favor para poder resolverlo de una manera más sencilla. Pero ya en la resolución podemos ver que I1 es un valor negativo, lo cual sería en contra de las manecillas. En cambio, I2 sí está bien, ya que es un resultado positivo y va a favor de las manecillas. Y bueno, ya lo último que procederíamos a realizar es buscar el voltaje en 10 ohmios. Y ya lo que multiplicaríamos sería la corriente por la resistencia, como se encuentra en la resistencia 2, el voltaje, pero la resistencia, multiplicaríamos I2, el valor de I2, por la resistencia de 10 amperios, pero de 10 ohmios, perdón, y ya multiplicaríamos 1.84 amperios por 10 ohmios, nos va a dar un valor de 18.1 voltios. Ya tendremos calculado todas nuestras interrogantes.